esta reforma de pensiones tiene que venir comparado también con lo que es la reforma tributaria, porque si hoy día queremos garantizar la PGU, subirla a 250.000 pesos, en el estado en que se encuentra el Estado de Chile hoy día, a lo mejor no es posible garantizar esos 250.000 pesos. Así que, por lo tanto, tenemos que también ver el tema de la reforma tributaria. Y en ese sentido, con el 6% de que estamos hablando, del 30% que va a ir a un fondo común, yo creo que eso hace muchos años atrás, por supuesto que había un ente solidario. Yo creo que eso también tiene que llevarnos a nosotros, porque no podemos ser tan individualistas. Es decir, si bien es cierto, todos o todas trabajamos para poder tener una buena pensión, yo creo que también es justo hoy día en que no sea solamente el trabajador el que tenga que colocar, sino que también, por supuesto, en este 6% lo tienen que poner las grandes empresas, el empleador. Y este seguro social, que es importante en el sentido de que hoy día no existe en nuestro país un seguro social en la cual pueda compensar en algunos casos, sobre todo el tema de las mujeres, en la cual muchas de ellas, es decir, no trabajan en forma remuneradas en algún lugar, sino que también tener en cuenta de que las mujeres hacemos igual el trabajo en la casa, pero no tenemos una remuneración, y eso yo creo que tiene que asumirse en un estado que estamos hablando del 2021 y que siempre sacamos a colación lo que es la OCDE, así que por lo tanto yo creo que en ese sentido. Pero además también yo creo que hay una situación que tiene que ver con cómo hoy día las AFP tienen algunos componentes en cuanto a las recaudaciones que se hacen, a las cotizaciones, a las cartolas, los pagos de pensiones, que sobre todo son recursos que van saliendo desde el 10% que cada uno de los trabajadores y trabajadoras cotizan. Entonces, este ente, que va a ser un ente, digamos, público, que va a ser sin fines de lucro, va a ayudar en alguna forma a aumentar la pensión de cada uno de los trabajadores y trabajadoras. Pero en esa circunstancia también yo creo que para que haya una mejor capitalización, o donde las personas puedan cotizar mucho más, también tiene que ir en función de cuál es el salario o el sueldo de cada uno de los trabajadores, porque hoy día la gran mayoría de las personas que trabajan tienen un sueldo mínimo de 400.000 pesos. Esperamos que en 4 años más, con el presidente Gabriel Boric, podamos llegar a 500.000 pesos, pero eso a la larga no es una forma de tener un mejor salario para los y las trabajadores. Ahora, hablamos mucho de la clase media. Yo personalmente, para mí no existe la clase media. Para mí existen los que tienen plata, los que ganan arriba de 5 millones de pesos, claro, y los que, digamos, tienen el sueldo mínimo. Porque creo que hoy día, si queremos hablar de la clase media y pensar que las personas viven con 500.000 pesos, porque estamos bastante lejanos a la involucración que tenemos con los trabajadores y trabajadoras. Y con eso no se puede vivir, y tampoco podemos decir que somos de la clase media. O sea, hay que tener en cuenta de que no es solamente una reforma previsional, tiene que ir en conjunto, encaminado con una reforma tributaria, un consenso político en el mundo privado, el mundo público también. Pero Flor, aquí hay luces de que el actual sistema de reparto que existe de previsión social, que existe para las fuerzas militares y fuerzas policíacas, sí ha dado resultados, sí se ha mantenido, no hay denuncias ni tampoco alegatos con respecto a ello. Quizás eso es un buen ejemplo, guardando las proporciones claramente, porque son escalas distintas de cantidad de personas, pero es un buen ejemplo a traer ahora en esta discusión. Mire, yo creo que aquí no hay que dejar de lado ninguna forma de modelo, de sistemas de funcionamiento en esto,
pero lo que no hay que dejar de lado con mucho mayor importancia es lo que está opinando la ciudadanía, y la ciudadanía quiere que le resguarden sus fondos y que los fondos sean propios, y quieren mejores pensiones, pero quieren guardar sus fondos. Eso quedó demostrado en lo que ocurrió ahora en el proceso constituyente, donde eso fue uno de los ejes que movió la brújula y le inclinó al rechazo, uno de los temas principalísimos ahí. Entonces, eso es muy importante que sea considerado, porque hoy día tenemos estas cuentas nocionales que se llaman, y que claro, es una cuenta que te anotan a cuenta tuyo, a tu nombre, pero que no sabemos si cuando yo jubile o cuando jubilen las personas más jóvenes, obviamente que les quedan 30 o más años o 20, no saben si esos fondos van a estar, porque no sabemos cómo administra el Estado en este caso, que es muy distinto a lo de las Fuerzas Armadas. Aquí estamos hablando de todo el país. Entonces, la carga para administrar esto, yo soy partidaria de que tiene que ser una rigurosidad mucho mayor, y que el Estado no es para administrar fondos de pensiones, el Estado es para gobernar y para cumplir con el rol que le da a cada uno de los ministerios. Entonces, aquí hay que tener claras las cosas, porque cuando se dice que van a entregar estos fondos, que el 70% solamente, o sea, el 30% del 6% va a ir a reparto, no es así, porque el 70% está anotado a tu nombre, pero no sabes ni tienes la certeza si va a ser tú, vas a recibirlo en la misma proporción, y vas a recibir las ganancias de ese 70%, que lo va a administrar un fondo estatal, porque en el 10% podemos elegir si lo hace privado o no para invertir, digo. En el caso del 70% del 6% es una entidad estatal. Entonces, esas ganancias van a ir a sumarse al 30% del fondo de reparto. Es decir, no es que eso es solamente el 30%, se va sumando las ganancias que se obtienen en el 70%. Entonces, son temas más bien técnicos, pero que hay que aplicarlos muy bien y explicárselos a la ciudadanía. Yo soy partidaria de la solidaridad, pero con impuestos generales, que sea el Estado el que pague la solidaridad, y entonces subamos la PGU, por ejemplo. Entonces, no le quitemos el trabajo y el esfuerzo de los trabajadores para dárselo a otro, porque eso es lo que hoy día la gente no quiere, y por lo tanto yo creo que eso es un tema que va a ser eje de la discusión, y que hay que hablarlo y hacerlo con mucho detalle, porque también, claro, la reforma tributaria se requiere, siempre es necesario tener impuestos, pero lo que a mí no me parece que se condicione que esta reforma se vaya a aplicar solo sí o sí se aprueba la reforma tributaria, que nos empiezan a endosar a nosotros el tema. La reforma tributaria, por supuesto que está asociada, pero sabemos la situación del país, como tenemos esta inflación hoy día, hay decrecimiento económico y hay una inflación que se acelera cada día más. Entonces va a venir el debate de las rebajas de horas, por ejemplo. Entonces, todo eso son elementos que hay que considerar a la hora de tomar decisiones en reformas que son muy, muy trascendentales para el país, y tenemos que cuidar precisamente en eso, cuando se habla de reforma tributaria, cuando se habla de reforma de laborales, tenemos que cuidar a los MIPYME, ellos son los que pagan el costo. Los MIPYME dicen, yo no puedo sostener más un aumento de personal, voy a tener que disminuir personal, se pierden empleos, si tengo que pagar más impuestos, tengo que disminuir hoy día. Ahora, no es un tema que no se pueda debatir más adelante, pero quiero decir que hoy día las pensiones estamos claros que hay que subirlas, pero no a costa del trabajo de los que tienen un sueldo de 500 a 800 mil pesos, que es una cantidad de millones de personas en el país y que son la clase media y que se van a dañar. En cambio, los que tienen menos, que por supuesto que quisiéramos darle más, van a recibir este incentivo que, a mi modo de ver, se tiene que hacer desde el Estado. Es decir, como ya lo dije, solidaridad con impuestos generales. Claro, es lo mismo que también piensa la ciudadanía, Flor, porque con respecto a ello somos las personas cotizantes las que pagamos los costos de las decisiones que toman las aseguradoras de pensiones, algo que no está muy de acuerdo la ciudadanía, y tampoco de que si la situación de la heredabilidad se concreta, hoy por hoy es inconstitucional retirar los fondos de pensiones para cualquier tipo de apartado o situación que tenga la persona. Es ahí donde nace, ¿cierto?, con la historia de la profesora de Antofagasta, María Candelaria. Son temas que tienen que ir, hay que colocar los puntos sobre las IES, sobre el retiro de la AFP en este nuevo sistema mixto, quizás evitar procesos inconstitucionales para las personas con su dinero, porque recordemos que la jubilación es trabajo ya realizado y dinero ya cancelado. Sí, pero mira, yo creo que hacer un punto, es decir, hoy día nos está tocando lo que es el 10% que manejan hoy día la AFP. Eso lo tenemos claro, eso no se está tocando, al contrario. Aquí lo que se está viendo es el 6% que va a pagar el empleador.
porque se supone que el empleador también tiene que tener una parte en el funcionamiento de lo que va a ocurrir en este nuevo sistema, en esta nueva reforma de pensiones. Así que por lo tanto yo creo que ahí también hay que verlo, pero además yo creo que nosotros no podemos olvidar, vuelvo a insistir, en el tema de la solidaridad que tiene que ver. Por cierto, mucha gente ha vivido, ha trabajado toda su vida para mantener sus recursos y eso lo tenemos claro. Es decir, hoy día la heredabilidad es algo que está y no se va a cambiar ni siquiera con la reforma de pensiones.